No sé dónde, por qué aparece esa voz ahora, Recording Progress. Ya, lo siento que me olvidé de grabar desde el comienzo, ¿ok? Pero ¿está bien el ejercicio? ¿Entiende lo que tiene que hacer? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, lo voy a tomar como lo están entendiendo y tendrán que recordar o trabajar ustedes mismos usando su sentido común para ver cómo lo van a traducir, ¿ok? Pastor, disculpe, el archivo todavía no lo envía, ¿no? Ya lo envió. No, todavía no. Estaba Ok. trabajando y no tuve tiempo para enviárselo. Lo voy a enviar cuando termine la clase, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora. Eso es la parte gramatical. Ahora vamos a pasar a la exégesis del texto de Hebreo, así que pueden buscar sus Biblias ahora, ténganlas abiertas en Hebreos capítulo 1, para avanzar un poco más el estudio exegético. Okay. Muy bien. Bueno, la semana pasada estudiamos el primer versículo, ¿ok? Versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres, por los profetas, ¿ok? Aquí vamos viendo entonces aquí esta primera oración. Noten lo que van a hacer. ¿Dónde está el verbo? La lesas, habiendo hablado. ¿Quién es el que habló? Aquí el artículo masculino, singular, nominativo, ¿ok? Aquí nominativo, singular, masculino, nominativo, singular, masculino, Joseos. Dios habló, ¿ok? ¿A quién habló? A los padres, tois patrasi, ¿ok? Esto habría que ver qué es TPM. No estoy familiarizado con las siglas aquí, ¿ok? Pero es nominativo, este debería ser Dativo acusativo, plural masculino. perdón, Plural masculino. Dativo plural masculino. dativo, sí. Sería Dativo dativo plural porque masculino. es para el beneficio, ¿ok? Para el beneficio de los profetas. Si hubiera dicho, Dios habló la palabra a los profetas, ¿ok? La palabra iría en acusativo, pero aquí habló para el beneficio de los profetas o los padres, para el beneficio de los padres, y por eso lleva el dativo, ¿ok? Ahora, en los profetas, otra vez es dativo, porque la preposición en lleva el dativo. ¿Ok? Así que vamos a ir poco a poco manejando el texto en griego para que vayan reconociendo algunas cosas de lo que estamos estudiando el griego. Ahora vamos al versículo 2. ¿Ok? Versículo 2, tenemos estas palabras aquí abajo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Esta es la primera parte del versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí está la expresión en griego. Ep eshatu ton gemeron teuton el alesen gemin en juio. Epi eschaton, los últimos, ten generan los días, teuton estos, ¿ya? En estos últimos días. El verbo, el alese, nos habló, ¿ok? Gemin nos habló a nosotros, a nosotros. ¿Cómo nos habló? En el Hijo, ¿ok? Preposición y el dativo, porque lleva el dativo cuando es a través del Hijo. Ok. Ahora, vamos a analizar estas palabras un poco en griego, haciendo exégesis. Ya es la tarea que hay que hacer cuando manejamos el texto en griego exegéticamente. Empecemos con la frase los últimos tiempos.
¿ok? Es hatu ten gemera. Los últimos, literalmente los últimos días. ¿Ok? Aquí en estos postreros días. Yo he puesto aquí los últimos tiempos. Voy a cambiarlo aquí porque no está bien, los voy a confundir. Vamos a ver en los postreros días, ya para que todo sea igual y no les complique a ustedes la vida. Ok. Entonces, la frase en los postreros días, la pregunta es, la palabra es haton, que significa postreros. ¿Qué significa aquí? Esta palabra es haton, en griego, tiene dos acepciones. Puede significar recientemente o puede tener un sentido teológico, escatológico en los últimos tiempos. Ahora vamos a ver, vamos a ver el uso de la palabra eshatu en diferentes contextos. Vamos a mirar Mateo 27, versículo 64. Así que busquen en sus Biblias, Mateo 27 y el versículo 64. Si alguien lo puede leer, por favor. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ok, no tenéis la palabra postrer en la Reina Valera. Ok, literalmente será el último error peor que el primero. Pero ¿qué significa último ahí? El último error. Obviamente el primer error sería una equivocación que cometieron antes en relación con Cristo. Ahora están preocupados, ¿qué va a pasar si al final los discípulos roban el cuerpo y pretenden que Cristo resucitó? El último error. Ahora, colóquense en el tiempo inmediatamente después de descubrir este hecho. ¿Ya? Vamos a imaginar que los fariseos van al sepulcro el día de la resurrección y encuentran que no hay el cuerpo. Y dicen, uy, este último error es peor que el primero. Y ya ocurrió el error. Dicen, este último error es peor que el primero. En ese contexto, la palabra último tiene el sentido de recientemente. El último que ocurrió en una secuencia de eventos, y cuando tú estás adelante, entonces el último es el que recién ocurrió. ¿Ok? Si me dejo entender. ¿Ok? Así que puede tener este sentido de recientemente, el último evento que ocurrió. O miramos en Lucas 11 y el versículo 26. Lucas 11, 26. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, entonces otra vez, postrer en griego es hatos, el último estado de aquel hombre viene a ser peor, pero ahí la palabra último significa el estado que recientemente se ha dado. Claro, Cristo está proyectándose al futuro, pero nosotros podemos ir al futuro y mirar atrás después que 7 demonios han llegado y decimos, uy, su último estado es peor que el primero. Último, el recién, lo que acaba de ocurrir. Así que eso es un sentido, la palabra último. Último, lo último que ha pasado. Ahora, apliquemos eso a Hebreos 1, versículo 1. ¿Cuál sería el significado de tomar la palabra eschaton en ese sentido? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significaría en ese caso?
Pero recién ha hablado del Hijo. Ya, Eso recién ha pasado, después de después ha pasado casi reciente después de la ascensión del Señor Jesucristo, seguro. muy bien. No revestiría ningún significado teológico. Estaría diciendo el autor, lo último que Dios nos ha dicho recientemente nos ha hablado por el Hijo. En los siglos pasados habló a los padres por los profetas, pero en estos últimos días, recientemente, nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Eso podría ser un sentido, lo que el autor está diciendo. En estos recientes días, nos ha hablado por el Hijo. Pero la palabra eschaton, último, también tiene un sentido teológico, muy diferente a lo que acabamos de ver. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 17. ¿Alguien puede leer Hechos 2, versículo 17? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O que noten ahí entonces la palabra postreros, en los postreros días. Está citando una profecía de Joel, ¿no es cierto? Ahora, ahí en ese contexto, la profecía de Joel, cuando Joel profetiza en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, la palabra postrera ahí tiene el sentido de recientemente, o tiene un sentido teológico de que hay dos tiempos. Hay el tiempo primero y hay el tiempo último. Los primeros tiempos, el Antiguo Testamento. Los últimos tiempos, el día del Mesías. ¿Ya? Tiene un sentido teológico muy diferente. ¿Cómo lo está usando aquí Pedro? Citando Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí la palabra tiene un sentido teológico. Pedro está diciendo, han llegado los tiempos del Mesías. El Mesías ha venido y por lo tanto ya estamos en los postreros días. ¿Ok? Miren también Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 20. ¿Alguien puede leer? Primera de Pedro 1, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ok? Manifestado en los postreros tiempos. ¿Qué significa la palabra postreros tiempos ahí? Bueno, podría tener el sentido de recientemente, ¿no es cierto? Destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado recientemente. Pero ¿cómo se trata del Mesías? Está hablando del Mesías. Cuando se trata del Mesías, la palabra eschaton tiene el sentido de teológico, ¿ya? En los postreros tiempos se ha manifestado por amor de vosotros. ¿Ok? Quiero que traten de captar la diferencia del sentir de esta palabra, según el contexto. Ahora vamos a 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, el versículo 3. ¿Alguien podría leer? 2 de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué está diciendo Pedro aquí entonces? En los postreros días vendrán burladores. Él está hablando del futuro, ¿no es cierto? Pero está diciendo que lo último que va a pasar es vendrán burladores. Recientemente hay burladores, o está hablando escatológicamente
en los postreros días, antes del fin del mundo, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, hay que mirar el contexto para ver cómo vamos a interpretar la palabra eschaton, último, según el contexto que se está usando. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2 y el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ok? Y ahí creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Está usando la palabra último en un sentido técnico, ¿ya? Habían los tiempos primeros y hay los tiempos últimos o postreros, que tienen ciertas señales escatológicas que acompañan los últimos tiempos, ¿ok? Así que estamos viendo que la palabra eschaton, últimos, tiene dos acepciones. Puede tener un sentido que podemos llamarle neutral o secular, que simplemente está hablando de tiempo, sin mayor significado que solo tiempo. O la palabra puede tener un sentido teológico, técnico, hablando de los últimos tiempos, la llegada del Mesías, o los últimos tiempos antes de la segunda venida. ¿Ok? Así que primero hacemos un análisis del uso de la palabra eschaton en el Nuevo Testamento y notamos estos dos usos. Ahora tenemos que contestar la pregunta en Hebreos 1, versículo 2. ¿Cuál es la mejor interpretación? Cuando dice en estos postreros días, ¿qué está diciendo el autor? ¿Está diciendo simplemente recientemente nos ha hablado por el Hijo, que sería el primer sentido? ¿O está usando la palabra, una frase técnica, diciendo ya han llegado los últimos tiempos porque el Mesías es el Hijo de Dios, ya vino, así que ya estamos en los últimos tiempos? Y así hay que interpretar esta frase en estos últimos o postreros días. ¿Ok? Espero que están notando que lo que decide el significado es el contexto. ¿Ok? Lo que decide el significado de una palabra es el contexto. Aquí, hermanos, van a tener que aprender algo muy importante en la exégesis. Hay un peligro de usar Strong's, la concordancia Strong's. Como también hay un peligro de usar el diccionario Vine. Porque ustedes buscan la palabra, cualquier palabra en griego, en Strong's o en Vine, y les va a decir, esta palabra significa lo siguiente. O a veces lo que nos complica más la vida, en Strong's dice, esta palabra puede significar esto. Y total, quedas con la duda, pero ¿cómo lo interpreto? Es que cada palabra, el significado de cada palabra depende del contexto. ¿Ok? No siempre hay una sola definición de una palabra. El significado de una palabra depende del contexto. Un ejemplo. Imagínense que alguien está aprendiendo el idioma español, ¿ok? Alguien está aprendiendo el idioma español, no sabe español, digamos es un quechua hablante, y le vas a enseñar español y él tiene un diccionario. Y en una oración en español, él ve la palabra verde. ¿Cómo traducir la palabra verde al quechua? O para mí va a ser más fácil hacerlo al inglés porque no domino el quechua, no sé el quechua. Bueno, la palabra verde, si usas un diccionario y buscas la palabra verde, el diccionario te va a decir, la palabra verde en inglés es green. Green. Y es cierto. La palabra verde significa green. ¿Ok? Pásame el lápiz verde, en inglés, pass me the green pencil. Green. Pero ustedes sabrán
que la palabra verde en español se usa en diferentes contextos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando alguien que está organizando un proyecto te dice lo siguiente: nos han dado la luz verde para la construcción. ¿Qué significa verde ahí? Nos ha dado la luz verde para la construcción. Aprobación. Autorización. Aprobación. Pero una persona que habla quechua o inglés dice, pero yo pensaba que verde era un color. Y me dice que ahora significa aprobación. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicamos? Nuestro contexto. Lo entendemos así. Pero ¿qué hay en nuestra cultura que lleva a que el verbo verde significa aprobación? El contexto. Semáforo. Semáforo, ¿no es cierto? El semáforo, cuando hay verde, ¿qué puedes hacer? Avanzar. Entonces, da luz verde, puedes avanzar con el proyecto. Ay, qué interesante. Entonces, hay una palabra verde que significa un color, pero ahora, por los semáforos, la palabra verde significa avanzar. Ahora, cuando tú usas un diccionario español-inglés y buscas la palabra verde, en inglés va a decir green, verde, o el equivalente para avanzar, go ahead. Pero son dos sentidos muy diferentes en inglés. Ahora, felizmente en Inglaterra también hay semáforos. Así que no es tan difícil traducir este concepto al inglés porque hay semáforos. Pero, ¿qué otro uso de verde? Por ejemplo, cuando alguien dice el mango está verde o la mandarina está verde. ¿Qué significa verde ahí? Madura. Falta madurar. Falta madurar. ¿Ok? Ahora, muchas frutas, cuando no han madurado, pueden ser color verde, pero no necesariamente. ¿Ya? Puedes tener una fruta de otro color, pero tú dices, está verde. De repente es amarillo. Pero estás usando la palabra verde para significar inmaduro. Así que hay que buscar otra palabra en inglés para eso. ¿Y qué de la frase? Porque aún eso, uno puede decir, bueno, muchas frutas cuando son inmaduras son color verde, por eso se usa verde ahí. Pero ¿qué de la frase, me sacó canas verdes? ¿Por qué verde ahí? ¿Qué significa esa frase, me sacó canas verdes? Referente al carácter tiene que ver. Ya, yo confieso que no entiendo por qué verde, ¿no? Pero creo que sacar canas verdes te frustra, te molesta, ¿no es cierto? Te hace la vida difícil. Un niño malcriado, ¿no es cierto? Me saca las canas verdes. Bueno, es un modismo en español. Y en inglés esto no se traduce, porque en inglés no hay una frase parecida a canas verdes. Espero que me estoy dejando entender. Una palabra en español puede tener una variedad de significados. Lo mismo ocurre con griego, con cualquier idioma. Así que cuando tú usas un diccionario griego-español, vas a encontrar que por cada palabra en griego pueden haber 3 o 4 o 5 diferentes palabras en español. Y te quedas con la gran duda, ¿cómo lo traduzco? Bueno, una clave es por el contexto. ¿Ok? El contexto te va a ayudar a ver cómo traducir esa palabra al español. ¿Está claro eso, hermanos? Quiero que capten el concepto a lo menos, ¿no? De que cuando estás traduciendo al español, vas a encontrar una palabra en griego que puede tener diferentes significados. Y tienes que aprender a usar el contexto para aclarar el significado en este contexto particular. ¿Ok? Pastor, ¿quiere decir que en el griego no vamos a encontrar modismos también? Claro, hay modismos también. Ok. Que no vas a poder traducir
de frente al español. Tienes que buscar un equivalente en español. Y lo que nos complica más la vida es que a veces en el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero están traduciendo un modismo hebreo. Y ahí tienes doble problemas ahora, porque estás manejando el texto en griego, pero el pensamiento es hebreo. Y aquí tenemos un caso, ¿no es cierto? Porque en griego, la expresión los últimos tiempos, para cualquier griego, no tiene ningún significado. Nada escatológico, porque el griego no sabe escatología. Pero esta frase, los últimos tiempos, viene del Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver dos textos para ayudarnos a ver. Vamos a Isaías 2, el versículo 2. ¿Alguien puede leer Isaías 2, versículo 2? ¿Alguien puede leer? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Bien, ahí tenemos esta frase, ¿no es cierto? En lo postrero de los tiempos. Aquí tiene el sentido teológico, escatológico de la venida del Mesías. ¿Ok? En lo postrero de los tiempos, cuando venga el Mesías, todo esto se va a ocurrir. Miren también Daniel 10, el versículo 14. Daniel 10, 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Ok? Otra vez, postreros días significa el tiempo del Mesías. ¿Qué va a pasar? El tiempo del Mesías. ¿Ok? Así que aplicando eso a Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en estos postreros días, el autor está diciendo mucho aquí. No está diciendo, recientemente nos habló por el Hijo. Lo que está diciendo es, el Mesías es el Hijo de Dios. Ya vino. Por eso estamos en los últimos tiempos. Y obviamente para estos hebreos, estos creyentes hebreos que están queriendo volver a las cosas de la ley del Antiguo Testamento, el autor está diciendo desde el comienzo del libro, está diciendo, ¿cómo están pensando volver al judaísmo si el Mesías ya vino? Ya estamos en los últimos tiempos. Todo ha cambiado. ¿Cómo van a volver al Antiguo Testamento? ¿Ok? Es lo que el autor está diciendo. Pero cuando miramos el texto en griego, van a ver una preposición extraña aquí. Pueden ver esta palabra aquí, ep. Ep es haton. La traducción es sobre los últimos días. Sobre. En español se ha traducido en los últimos días. Pero la palabra en griego, aquí al final, en julio, aquí tenemos ep. ¿Qué significa ep? Bueno, ep significa sobre o encima de. Entonces, ¿por qué el autor pone ep es hatu ton gemeru? ¿Por qué ep? Y la respuesta es porque viene la Septuaginta. El autor está citando la Septuaginta. Ahora quiero mostrarles un libro. A ver si pueden ver aquí. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo la Septuaginta. ¿Ok? Les voy a mostrar un poquito para que puedan ver. Mira, ahí está, si lo pueden ver ahí. Esta es la Septuaginta de números. Este tomo, un libro, es la Septuaginta del Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿ya? Tengo 2 tomos más para completar el Antiguo Testamento.
Este libro es del siglo pasado. No, 1909, ya tiene más de 100 años este libro, menos mal está en buenas condiciones. Pero cuando vamos a estudiar el Nuevo Testamento, muchas veces vamos a encontrar citas de la Septuaginta. Yo tengo la ventaja de tenerlo en forma de libro, pero ustedes en internet pueden descargar la Septuaginta y es una excelente idea. Descarguen la Septuaginta y ténganlo en su computadora para que en cualquier momento, como ahora, pueden consultar la Septuaginta. ¿Ya? Eso es otro nivel de exégesis ahora. Aquí tenemos Números 24, versículo 14. ¿Ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias Números 24, el versículo 14. Ya pronto vamos a terminar porque dije a las 9, así que no vamos a prolongar mucho más tiempo. ¿Alguien puede leer Números 24, el versículo 14? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Ok, ahí en los postreros días, la preposición en español en. Pero cuando vas a la Septuaginta, la versión en griego, tienes exactamente las mismas palabras que tenemos aquí en hebreos. Eshatu, ton, eton, gemero. Los últimos de los días. Así que resulta que el autor usa la preposición porque está citando del Antiguo Testamento. Se conoce tan bien la Septuaginta, ¿ya? El autor, recuerden que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Recién se está escribiendo el Nuevo Testamento. Así que el autor tenía su devocional, leía la Biblia, predicaba de la Septuaginta, estaba súper familiarizado con la Septuaginta. Así que cuando escribe, lo que sale es la Septuaginta. Aquí, en este caso de Números 14, 24, 14, Daniel 10, versículo 14. Es interesante que en Hechos 2:17, si vamos a Hechos 2:17, aquí en griego es diferente. En Hechos 2:17. En los postreros días. ¿Ok? En griego es la preposición en, no y habría que averiguar por qué. Pero en 1 Pedro 1:20 y 2 Pedro 3:3 es igual que aquí, la preposición ¿Por qué? Debe ser por algo de la estructura del idioma en hebreo, que tiene el concepto de sobre los últimos tiempos, tomándolos como un objeto. ¿Ya? Imagínense los últimos tiempos con una gran mesa. Una gran mesa. Entonces, cuando algo va a ocurrir en los últimos tiempos, dice sobre los últimos tiempos. Algo de la mentalidad hebrea lleva esa preposición. ¿Ok? Así que lo que el autor está diciendo aquí es que desde que el Mesías ha venido, estamos en los últimos días y en estos últimos días nos habló a través del Hijo. ¿Ok? Nos habló a través del Hijo. Y aquí el verbo habló es el auristo indicativo. Es el verbo principal. Señala una acción puntual, completa. La Reina Valera tiene nos ha hablado. Pero creo que es más dramático decir nos habló, ¿ya? Algo más puntual, nos habló. No que nos ha hablado por muchas veces, muchos tiempos, no. Nos habló una vez para siempre. ¿Pero qué significa eso nos habló? ¿Será que se refiere a las enseñanzas de Cristo? ¿Que Cristo anduvo hablando y a través de Cristo Dios habló? Obviamente que no, aunque las enseñanzas de Cristo era parte, pero cuando dice el autor de Hebreos, nos habló por el Hijo, no se refiere a las enseñanzas de Cristo, sino a todo el evento de la encarnación. ¿Ok? Todo
el evento de la encarnación. Toda su vida, sus milagros, también sus enseñanzas, su acción, cómo él predicó, cómo anduvo por toda Galilea predicando, toda la venida de Cristo, el evento de la encarnación, tomándolo como un solo evento, fue Dios hablando. Dios nos habló en los últimos tiempos. ¿Okay? Y si nos preguntamos, ¿qué refiere el pronombre nos? ¿A qué se refiere nos habló? Bueno, lo más probable es que está hablando de toda la comunidad cristiana, la iglesia como una sola comunidad. ¿Ok? Porque el Mesías vino para establecer la iglesia y su venida fue una comunicación a los cristianos. Algunos lo podían tomar, si quiere, nos habló a nosotros los judíos. Pero más probable, el autor está pensando en él como cristiano más que solo como judío. Bueno, ya van viendo, hermanos, la complejidad de la exégesis cuando empezamos a manejar el texto en griego y tenemos que ir analizando cada palabra y cómo establecemos el significado de cada palabra. Hay una tremenda riqueza en el texto en griego. Por eso quiero motivarles, ¿ok? A que se esfuercen por estudiar el idioma griego para que puedan hacer una exégesis de excelencia. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieren hacer para terminar? Pastor, disculpe, ahí observé, como usted decía, del hebreo, ¿no? O sea, ese también es un buen punto, ¿no? Para tener como las palabras que decía de que, lo que traté de entender era de que cuando lo hicieron en el griego, lo pusieron tal igual como era en el hebreo, en esa parte. No había como, lo colocaron, porque como decía usted, el que lo escribió tenía la mente hebrea. Ya. Como ustedes notarán, a veces cuando yo hablo, yo uso una construcción que ustedes dicen, uy, ¿por qué el pastor lo dijo así? Es porque muchas veces, sin darme cuenta, uso una forma de expresarlo de inglés. Estoy hablando en español, pero sin darme cuenta, uso una estructura británica, una forma de decir las cosas en inglés. Por ejemplo, en inglés se usa mucho la voz pasiva. Todo el tiempo se usa la voz pasiva. En español casi no se usa la voz pasiva. ¿Ok? Y yo encuentro que cuando estoy escribiendo, muchas veces escribo con la voz pasiva y lo tengo que cambiar a la voz activa. ¿Ya? Es un ejemplo. Entonces, encontramos eso también en el Nuevo Testamento. Varias veces dicen cosas en griego, pero uno detecta es un pensamiento hebreo. ¿Ya? Por ejemplo, hijo de trueno, Boanerges, hijo de trueno. Eso es en griego, pero el concepto en hebreo es el siguiente. Cuando tú quieres decir que alguien tiene cierta característica, que es muy fosforito, en español decimos es fosforito, ¿ok? En hebreo se dice es hijo de fósforo, ¿ok? Es hijo de fósforo, es fosforito, tiene la característica de fosforito. O Bernabé, hijo de consolación, significa, tiene la característica de ser un consolador. ¿Ok? Ese concepto de hijo de, con una característica, es un modismo hebreo. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, lo vas a encontrar en griego, escrito en griego. Y una persona no judía, escuchando eso en griego, diría, ¿de qué está hablando? Hijo de consolación. ¿Ya? Lo tomaría literalmente. Debe ser hijo de una persona que se llama consolación. Pero la mente hebrea es una forma de hablar las cosas. Entonces,
cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento en griego, van a encontrar los comentaristas, dice, aquí tenemos un modismo hebreo. Y tú, pero estamos estudiando en griego, ¿cómo que un modismo hebreo? Es una forma de hablar en hebreo expresado en el idioma griego. ¿Ok? Y por eso es tan importante conocer bien el Antiguo Testamento, para ir notando expresiones en griego que suenan al Antiguo Testamento. ¿Ok? En ese aspecto, entonces, nos ayudaría mucho identificar al autor, ¿no? Creo que eso nos ayuda un montón. Ya, porque si conoces el autor, por ejemplo, una persona como Pablo, tremendo estudioso del Antiguo Testamento, que se maneja la Septuaginta y el texto en hebreo, tienes que tomar eso en cuenta. Pero cuando Pedro escribe algo, Pedro no era un erudito. Así que él va a escribir un griego mucho más coloquial de la calle, por decirlo así. Entonces, uno tiene que entender quién es el autor y cómo usa el idioma. Por ejemplo, ¿no? El pastor Vicente Alcántara, él habla un español muy diferente al mío, porque él tiene una formación cultural superior a la mía. Y por eso saca unas palabras que a veces nos cuesta entender, porque él viene del mundo académico, universitario, y se ha codeado con mucha gente de la clase media alta, y él maneja un discurso muy avanzado. Yo aprendí el español más que nada en la sierra, en Tarma, mis primeros 5 años. Así que yo hablo un español a veces medio masticado, por donde aprendí el español. ¿Ok? Entonces, en la Biblia vas a encontrar eso, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y lo que dice es muy cierto, hay que saber quién es el autor para manejar la exégesis. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Isaías era un hombre de la clase alta. Oseas, Amós eran campesinos. Su hebreo va a ser muy diferente. Y vas a tener que manejar la exégesis con cierto cuidado por el contexto del autor. ¿Ok? Así que hay muchas cosas para tomar en cuenta cuando vamos a hacer exégesis, ¿ya? Recién estamos empezando, poco a poco van a ir aprendiendo todo eso, ¿ok? Muy bien. Suficiente para esta noche, para que vayan pensando a la cama algunas cositas esta noche, compartir con sus esposas. ¿Sí van a querer escuchar? ¿Ya? Vamos a terminar. Hans, guíanos en oración para terminar, por favor, Hans. Especial, una gracia, porque en ti sustentas todo, Señor, y gracias que nos sustentas también estas horas. Gracias, Padre, porque, como dice, de ti viene toda buena dádiva. Ayúdanos, Señor, porque en ti están nuestros días, y gracias por la bendición de ir conociendo más, Señor, lo que es tu palabra, de cómo fue escrita, porque también ahí está el significado de la dimensión que has querido también expresarlo. Pero, Señor, en ti encomendamos nuestras vidas, y gracias por lo que el pastor también guarda su descansar y también sus fuerzas, renuévalos. Igual a mis hermanos acá que estamos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, les voy a enviar la separata ahora, tanto del hebreo, del texto hebreo como del griego, para que lo puedan ir viendo. ¿Ok? Muy bien. Buenas noches con todos. Dios les bendiga.